Enciende la radio y saca tu mejor puntaje. A continuación, Saber es tu futuro. Un programa intensivo de la Secretaría de Educación de Barranquilla para fortalecer las competencias de los jóvenes de 11 grado. Saber es tu futuro. Cordial saludo. El día de hoy quiero darles a conocer a ustedes cómo está compuesta la prueba Saber 11 en la rama de las ciencias naturales llamada física. Como primera instancia vamos a hablar de los componentes que están desglosados en 4 ramas importantes de la física, las cuales van a ser explicadas una a una a continuación. Entonces bien, vamos a iniciar por la mecánica clásica. La mecánica clásica está compuesta por 2 grandes pilares. En un lado tenemos la dinámica, que es la parte de la mecánica que estudia las causas de reposo o movimiento de los cuerpos, y en el otro gran pilar tenemos a la estática, que es la que comprende el estudio de los cuerpos estáticos, es decir, de los cuerpos que están en equilibrio. En la componente de la mecánica clásica podríamos encontrar temas como dinámica, estática, las que ya se nombraron anteriormente. También podríamos encontrar las 3 leyes de Newton, densidad, cuerpos en trabajo y energía. También podemos evidenciar densidad, mecánica de fluidos, entre otros temas que se me pueden estar escapando en este momento. Como segunda componente tenemos la rama de la física denominada termodinámica, que nos lo vamos a explicar por medio de otra voz que encontré. Ya a continuación les daremos a conocer qué es la termodinámica. La palabra termodinámica viene de las palabras griegas terme y dynamics, que significan terme calor y dynamics fuerza, que hace referencia a los primeros esfuerzos para convertir el calor en energía. En sí, la termodinámica es la ciencia de la energía, que se encarga de estudiar las interacciones térmicas y mecánicas. Y hablamos mucho de la energía, pero ¿qué es la energía? La energía es la capacidad para causar cambios y la podemos tener de diferentes maneras, como lo son energía en tránsito o energía como propiedad. Eso a grandes rasgos sería la termodinámica. En los temas que se pueden encontrar en la prueba Saber en termodinámica se encuentra también la densidad, como la mecánica clásica. También podríamos estar hablando de estado sólido, líquido y gaseoso. Por otro lado podríamos encontrar la ley cero, la ley de enfriamiento de Newton, los procesos termodinámicos como adiabático, isotérmico, isobárico, entre otros. Y también podríamos estar encontrando la ley de Carnot. Como tercera gran componente en la prueba Saber grado 11 en física tenemos eventos ondulatorios. Ya a continuación otra voz les va a explicar a grandes rasgos qué son los eventos ondulatorios. ¿Son los fenómenos ondulatorios? Son distintos comportamientos que todas las ondas experimentan, sin importar su tipo o naturaleza. Los fenómenos que revisaremos son transmisión, difracción, reflexión y refracción. En esta componente de eventos ondulatorios podríamos encontrar ondas mecánicas, como un gran ejemplo sería una llave que esté goteando en un estanque. Ahí se formarían ondas mecánicas. Ustedes no estarían escuchando mi voz ni la de las personitas que están explicando cada componente sin ondas, debido a que mi voz y la voz de todas las personas son ondas. También ustedes van a escuchar esta grabación por medio de un radio, y este radio también funciona con ondas, se llaman ondas radiales. La luz tiene una gran parte, un funcionamiento de manera ondulatoria también, y hay muchas cosas que funcionan con ondas. Entonces esta gran componente es muy importante para la prueba Saber en física de grado 11. Como última componente tenemos los eventos electromagnéticos. A continuación otra voz les explicará a grandes rasgos en qué se define esta componente. La palabra electromagnetismo, como ya habrás notado, es una palabra compuesta por otras dos, electricidad y magnetismo,
Y es precisamente las dos partes que esta teoría estudia, unificándolas en una sola. Los fundamentos de esta teoría fueron dados por el químico y físico británico Michael Faraday. Mediante sus estudios del campo magnético alrededor de un conducto por el cual circula corriente continua, fijó las bases para el desarrollo del campo electromagnético. También estableció que el magnetismo podía afectar a los rayos de luz y que había una relación entre ambos fenómenos. Y más tarde, formulados matemáticamente por James Clerk Maxwell. Estas ecuaciones diferenciales vectoriales unen en un mismo concepto al campo eléctrico y al campo magnético. Bien, a grandes rasgos esa sería la componente de eventos electromagnéticos. Por un lado tenemos la electricidad, entonces ahí empezaríamos a estudiar cargas, ley de Coulomb, campo eléctrico, entre otros temas que tengan que ver con la electricidad. Y por el otro lado tenemos el magnetismo, que es todo el estudio de los imanes y cómo se comportan físicamente. Pero lo más bonito de esta componente es cuando nosotros podemos ver que con electricidad se puede hacer magnetismo y con magnetismo también se puede hacer electricidad, que es algo que se aplica en todos los electrodomésticos o diferentes elementos electrónicos que usamos en nuestro diario vivir. Bueno, bien, después de haber visto todas las componentes en la prueba Saber en Física, podemos saber qué nos va a preguntar el ICFES. Esa pregunta nos define muchas cosas importantes. Por otro lado, cabe aclarar que la mecánica cuántica y la relatividad, aunque son ramas de la física, no van a ser evaluadas por la prueba Saber debido a que tienen un gran grado de dificultad y que resolviendo un ejercicio se van a demorar gran cantidad de tiempo. Y bueno, en realidad la prueba Saber del ICFES en física se enfoca solamente en la física clásica, no en la física moderna. Eso ustedes lo verán en clases en la universidad, si van a ver alguna ingeniería, alguna arquitectura de materias o carreras de ese estilo. De lo contrario, no. Ya sería como de cultura general para aquellas personas que les guste la física. Por otro lado, vamos a responder la pregunta, ¿cómo nos lo va a preguntar el ICFES? Entonces, bien, todas las ramas del conocimiento tienen una forma especial de estudiar dichos conceptos que componen las diferentes materias o ramas del conocimiento. Entonces, las ciencias naturales estudia cualquier fenómeno por medio del método científico. Entonces me gustaría que ustedes escucharan a continuación los pasos del método científico, para qué sirven y cómo se componen. El método científico es una técnica utilizada por la ciencia que consiste en una serie de pasos para obtener conocimiento sobre un determinado problema o fenómeno natural. Dichos pasos son observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis de resultados y conclusiones. El primer paso del método científico es la observación, que consiste en poner atención cuidadosamente a los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor e identificar aquel que sientas curiosidad por investigar. Es por esta razón que a los científicos les llaman los eternos curiosos. Un ejemplo sería el observar que las plantas y las hojas de los árboles son de color verde. El segundo paso es el planteamiento del problema. En esta etapa se realiza una serie de preguntas sobre el fenómeno o problema observado y determinamos de manera específica qué es lo que queremos investigar. Por ejemplo, por qué las hojas de los árboles y las plantas son de color verde. Tercer paso, la hipótesis. Es dar una posible solución al problema o fenómeno, es decir, lo que tú piensas del por qué sucede lo que vas a investigar. Es muy importante mencionar que puedes estar equivocado en tu hipótesis, pero no importa, ya que aún no has investigado a fondo el problema o fenómeno y puedes tener dos o más hipótesis. Un ejemplo de hipótesis sería: los árboles y las plantas tienen hojas de color verde porque hay algo en su alimentación que las pone de ese color. La etapa de la experimentación es el paso más importante del método científico, ya que en esta fase se comprueba si tu hipótesis es correcta mediante la realización de un experimento. Por ejemplo, se toman algunas hojas verdes, se ponen en un recipiente con alcohol y se calientan hasta hervir. En los análisis de los resultados,
vamos a interpretar los datos obtenidos en la experimentación y podemos consultar distintas fuentes como libros, internet u otras investigaciones para comprender los resultados del experimento. Por ejemplo, el alcohol se puso de color verde porque se extrajeron los pigmentos de las hojas y ese pigmento se llama clorofila. Las conclusiones son el paso final de nuestra investigación. Es aquí donde damos respuesta a nuestro problema o fenómeno estudiado y comprobamos si nuestra hipótesis es correcta o no. Por ejemplo, las hojas de los árboles y las plantas son de color verde porque tienen un pigmento llamado clorofila, la cual capta los rayos del sol para realizar la fotosíntesis, que es un proceso en el cual las plantas producen su propio alimento. Es muy importante llevar a cabo el método científico, ya que con los resultados y conclusiones de nuestra investigación, si es de mucha relevancia para la humanidad y la comunidad científica, pueden convertirse en teorías y leyes universales. Pero, ¿qué son las teorías y leyes? Invito a que lo descubras en nuestro próximo video. Listo, bien, como acabamos de escuchar, el método científico es algo muy importante al momento de estudiar ciencias, pero entonces el ICFES lo dividió en 3 competencias. La primera se llama uso comprensivo del conocimiento científico, la segunda se llama explicación de fenómenos y la tercera indagación. A continuación vamos a explicar detalladamente cada una de esas competencias. Entonces iniciaremos explicando el uso comprensivo del conocimiento científico. ¿Qué es? Bueno, el uso comprensivo del conocimiento científico es una competencia que se evalúa en el área de ciencias naturales en la prueba Saber 11. Por ende, debe ser trabajada en el colegio en todas las clases de ciencias naturales. Esta competencia hace referencia a la capacidad de comprensión y uso del contenido. ¿Pero qué tipo de contenido? Bueno, hace referencia a las nociones, a los conceptos y a las teorías. En ese sentido, se deben de aplicar para la solución de problemas. Y asimismo, se deben establecer relaciones entre los conocimientos adquiridos y los fenómenos que ocurren en el mundo. Esto es lo que postula el ICFES. A continuación me gustaría dar un ejemplo de una pregunta de física de uso comprensivo del conocimiento científico. Entonces voy a leer el enunciado y las opciones de respuesta son gráficas. Entonces les voy a dar una descripción de las opciones para que ustedes se la imaginen y puedan entender cómo funciona este tipo de preguntas. Dice: en 4 recipientes se vierte la misma cantidad de agua con diferentes contenidos de sal. A cada recipiente se le mete un trozo de metal de 5 gramos. El dibujo que representa el recipiente que contiene la mayor concentración de sal es. Entonces, bien, en la opción A tenemos el recipiente con agua, el trozo de metal a la mitad del nivel del agua. En la opción B tenemos el mismo recipiente y el metal se encuentra en la superficie del agua. En la opción C tenemos el trozo de metal un poco más abajo de la opción A, o sea, un poquito más abajo de la mitad del nivel del agua hacia abajo. Y en la opción D tenemos el trozo de metal hundido totalmente al fondo del recipiente. Entonces, bien, como tenemos uso comprensivo del conocimiento científico, nosotros tenemos que tener varias teorías en nuestra mente ya desarrolladas, vistas en clase, vistas en el colegio con anterioridad. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Aquí necesitamos saber de densidad, necesitamos saber de salinidad en el agua y la idea principal de esta pregunta es saber que entre más sal tenga el agua hasta su nivel de saturación, va a tener una mayor concentración de densidad. Entonces, el dibujo que representa la mayor concentración de sal es la opción B, ya que el trozo de metal es bastante pequeño y la densidad del agua hace que este cuerpo flote hasta la superficie del agua. Esta pregunta me hace acordar que el Mar Muerto también tiene grandes cantidades de sal comparada con los otros mares normales. Y también las personas que intentan nadar en este mar, así intenten hundirse, el agua los va a hacer volver a la superficie.
Bien, espero que les haya gustado este ejemplo de uso comprensivo del conocimiento y que haya sido un poquito claro para ustedes. A continuación vamos a continuar a explicar la segunda competencia llamada explicación de fenómenos. Perfecto, la explicación de fenómenos es la capacidad para construir explicaciones y comprender argumentos y modelos que den razón de fenómenos, así como para establecer la validez o coherencia de una afirmación o de un argumento derivado de un fenómeno o problema científico. A continuación daremos a conocer las competencias que requieren los estudiantes para responder una pregunta de tipo explicación de fenómenos. Que el estudiante tenga la capacidad de construir explicaciones de fenómenos observables con frecuencia, que tenga la capacidad de evaluar argumentos y modelos que expliquen un determinado fenómeno y que evalúe argumentos desde una postura propia de las ciencias naturales. Bien, vamos a continuar. Entonces quiero dar un ejemplo de una pregunta en física de explicación de fenómenos. Entonces aquí esta pregunta no tiene ningún gráfico, entonces no se tienen que imaginar las figuras, sino utilizar su imaginación para poder comprender esta pregunta e intentar responderla. Entonces bien, dice: Anita y Teresa planean construir su propio teléfono. Para esto necesitan 2 vasos plásticos y una cuerda muy delgada. Los vasos se perforan en las bases y se amarran a cada extremo de la cuerda. Cada una de ellas toma un vaso manteniendo la cuerda tensa, de manera que cuando Anita habla, Teresa la escucha. Teresa puede escuchar a Anita porque. Bien, ahora a continuación vamos a escuchar las opciones de respuesta. A. El aire al interior de los vasos transporta el sonido. B. El sonido se escapa por los pequeños orificios. C. La cuerda transporta el sonido. D. El calor que produce la voz se convierte en sonido. Lo primero que hay que analizar de esta pregunta es que es de la componente eventos ondulatorios. Por otro lado, espero que hayan construido este tipo de teléfonos en sus vidas. Si no lo han hecho, es momento de que aprovechen, ya que es una experiencia bastante interesante y les va a ayudar a reforzar bastantes conceptos de la física. Si ustedes se pueden dar cuenta, en esta pregunta nos dan un fenómeno que es un teléfono artesanal y nos piden que expliquemos cómo funcionan. Evidentemente, la respuesta es la C, la cuerda transporta el sonido. Si ustedes han construido este tipo de teléfonos o lo van a construir, se darán cuenta que si la cuerda no está tensa, el sonido de una persona no se va a transportar hacia el otro teléfono de la otra persona. Bien, espero que les haya gustado este ejemplo de preguntas tipo explicación de fenómenos y vamos a continuar con nuestra última competencia, que es de indagación. A continuación daremos su explicación. Bien, entonces la indagación es la capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados para buscar, seleccionar, organizar e interpretar información relevante para dar respuestas a esas preguntas. Por tanto, la indagación en ciencias implica, entre otras cosas, plantear preguntas, hacer predicciones, identificar variables, realizar mediciones, organizar y analizar resultados, plantear conclusiones y comunicar apropiadamente sus resultados. Como ustedes se pudieron dar cuenta, la indagación es casi realizar todo el método científico. Todo lo que acabamos de ver hace un momento con relación al método científico se tiene que hacer en su totalidad en preguntas de tipo indagación. A continuación escucharemos las competencias que debe tener un estudiante para resolver preguntas de tipo indagación en la prueba de Ciencias Naturales y de Física Saber 11. Capacidad de construir explicaciones del mundo natural a partir de la investigación científica, que desarrolle metodologías o procedimientos para generar preguntas o respuestas, que sepa plantear experimentos e identificar variables, realizar mediciones y organizar y analizar resultados. Listo, bien, a continuación vamos a dar un ejemplo de una pregunta de indagación en ciencias naturales. Dice: en un lago hay 4 especies de peces que se alimentan de algas. La parte oscura
Bueno, ahí hay unos dibujos, yo se las voy a intentar explicar. Ahí nos muestran como un mapa de un lago. Entonces dicen que la distribución del lago, hay una especie de peces que se ubica en la esquina superior izquierda, hay otra especie que se ubica en la parte inferior derecha, hay una tercera especie que se ubica también en la parte superior izquierda como la especie 1, y hay otra especie que se ubica en la parte inferior izquierda. Un investigador quiere saber el tipo de algas que comen los peces, determina la distribución de esos peces en el lago. ¿Qué debe hacer el investigador para contestar su pregunta? Entonces vamos a escuchar las opciones de respuesta. Analizar los métodos de pesca. B. Alimentar a los peces con diferentes tipos de alga. C. Recoger información sobre la cantidad de alimentos que comen los peces. Y D. Analizar la ubicación de las algas en el lago. Entonces bien, estas preguntas de tipo indagación son más largas, si ustedes se acaban de dar cuenta, comparadas con las de uso comprensivo del conocimiento científico y explicación de fenómenos, por lo que expliqué anteriormente, porque hay que realizar todo el método científico y debido a que los estudiantes necesitan una gran cantidad de información para poder resolverla debido a su nivel de complejidad. En este caso, la respuesta es la D. Entonces, necesitamos analizar la ubicación de las algas en el lago. Vale, entonces en este audio intenté ser un poquito explícito de cómo funciona la prueba saber de ciencias naturales en física, explicando todas las componentes y todas las competencias que lo conforman. Espero que haya sido de gran ayuda para ustedes, espero que les haya gustado la explicación, que haya podido imaginarse todas las opciones de respuesta en las diferentes preguntas, y nos veremos en otra próxima oportunidad para poder afianzar otro tipo de preguntas de la prueba saber en ciencias naturales en la rama de física. Hasta luego, que esté muy bien.